Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo y hermano, el siervo inútil, Mario Rueda. Hoy vamos a hablar de un hombre justo. Vamos a hablar de un hombre que amaba mucho a su familia, José, hombre justo. Hablemos un poco de José. Casi por lo regular siempre hablamos del nacimiento o de María, pero de José se ha hablado muy poco. Entonces hoy queremos hablar de José. ¿Quién era José? En los evangelios, según San Mateo 1:16, nos provee información. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el marido de María, a la cual nació Jesús llamado el Cristo, la cual según la genealogía que tenemos en el Evangelio de Mateo, que José fue descendiente de Abraham. Y recordemos esto, que Dios le hizo una promesa a Abraham, quien Dios le hizo esta gran promesa importante, según la cual uno de los simientes sería bendita, uno de los simientes de Abraham harían bendita a todas las familias de la tierra. Esta fue una promesa desde cuando inició la genealogía de José. En Génesis 2:3 dice: bendeciré a los que te bendicieran y a los que te maldijeran maldiciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Esta fue la gran promesa. Además de todo esto, él fue un descendiente del rey David. José era parte del linaje del rey David. Siendo que David fue un rey y José era del linaje real. Recordemos también que Dios le prometió al rey David que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Por el lado de José, el esposo de María, Jesús, tenía todo el derecho legal de reinar Israel, aunque todos sabemos que José no fue el padre biológico de Jesús, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. José era de profesión carpintero y vivía en un pueblo de Nazaret, de Galilea, llamado Nazaret. Era el pueblo de él. En Mateo 1:18 dice, usamos otra vez, me gusta mucho yo soy cristiano, pero quiero usar una Biblia católica para que si alguna persona que aún no profesa la fe del cristianismo se dé cuenta que en la Biblia católica también está escrito lo mismo que va a encontrar en una Biblia, una Reina Valera, en otra versión de la Biblia. Pero entonces por eso es que hago esto, por eso es que uso siempre la Biblia católica, por si algún católico me llega a ver, me llega a escuchar, busque en su Biblia todo lo que le estoy diciendo. Dice, la concepción y virginidad del nacimiento de Jesús. El 18 dice, y fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no se habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Y dice el 19, dice, José, su esposo, era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, y resolvió abandonarla en secreto. Vemos aquí esto. Dice, allá en el Medio Oriente, en Israel, la etapa del matrimonio tenía 3 etapas. Una era el noviazgo, cuando se empezaban a conocer, salían a las calles agarraditos de la mano y todo eso, ¿no? Esa era la etapa del noviazgo. Pero venía la segunda etapa, que era la etapa del desposorio, donde ellos, pues ya el novio entraba a la casa, pues prácticamente ya eran marido y mujer, pero no vivían juntos todavía no se iban a vivir juntos, todavía no intimidaban, todavía no tenían intimidad. Y la tercera etapa, que era el matrimonio, donde ya se casaban, ya se iban a vivir, ya tenían hijos. Pero resulta que aquí dice que María quedó embarazada cuando estaban en el desposorio. Era lógico pensar, ¿no? Era lógico pensar que José pensara mal de María. Pero yo creo que él, como era un hombre justo, él no quería difamarla o infamarla, gritar a 4 vientos lo que estaba pasando, como suele suceder hoy en día, que pasa algo así, el hombre se vuelve loco casi, difama en redes sociales, grita, anda borracho 15 días poniéndole canciones intimidantes y a la vez de despecho a la persona que le hizo el mal. No, aquí era diferente. Aquí José era un hombre justo, y José
no quería difamarla y quería abandonarla en secreto. ¿Por qué? Porque mientras él se podía ir en secreto, porque si él decía algo, las leyes mosaicas eran muy duras en Israel. María pudo haber sido lapidada, pudo haber sido apedreada hasta la muerte por el hecho de haber tenido una relación antes del matrimonio y verse embarazado. Entonces él no quería eso, era el amor tan grande que tenía por María que él no quería verla morir, lapidada o apedreada. Entonces él decidió alejarse, decidió irse en secreto. Lo que iba a pasar aquí con José, que José, como ya estaban en el desposorio, ya todo el mundo los había visto juntos, ya todo el mundo sabía que se iban a casar. Entonces, pero pues como no era la tercera etapa, no podían intimidar, no podían estar juntos. José iba a abandonarla en secreto, él se iba a ir, pero lo que iba a pasar con él es que iba a ser marginado de la sociedad, iba a ser criticado, ni sus propios familiares iban a poder hablar con él. Él lo iba a exiliar, más que nada iba a ser exiliado por el acto que había cometido, haber dejado a una persona embarazada sin verse casado con ella. Él estaba dispuesto a tomar esos riesgos con tal de que a María no le pasara que la fueran a lapidar. El 20 dice, mientras pensaba que en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Por qué le decía José, hijo de David? Porque venía del linaje de David. No temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a la luz un hijo, quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. Aquí el ángel bajó y habló con José, que no temiera, que no tuviera miedo, porque María no había cometido ningún pecado. Al contrario, María estaba obedeciendo las órdenes de Dios al dejar que su vientre fuese una incubadora para el Hijo de Dios, para nuestro gran Rey, nuestro Redentor. Entonces ella no estaba cometiendo ningún pecado, ella simplemente estaba cumpliendo las órdenes del Señor. Y el ángel bajó y le aclaró las cosas a José, diciéndole que tomara al niño, que no se preocupara, que María no había cometido ningún pecado, que María no lo había engañado, que el hijo que esperaba no era, que era del Espíritu Santo y no era del Espíritu Sancho, como se dice coloquialmente. Entonces, aquí lo importante de todo esto es saber escuchar la voz de Dios. Porque aún hoy en día Dios sigue hablando, análogamente, pero lo sigue haciendo a través de una canción, a través de un niño, a través de la naturaleza. Dios sigue hablando. La cosa es saber escuchar la voz de Dios. Pero aquí José, él sabía cuando Dios le hablaba. Y vamos con el 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que traducido dice Dios con nosotros, que traducido significa Dios con nosotros. El 24, al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa. Llevó a María a su casa y sin que hubiera hecho vida común, ella dio a luz el hijo y le pusieron por nombre Jesús. Aquí dice muy claro, sin que hubiese hecho vida común, sin que hubiesen intimidado. En otras versiones dice que él no la conoció hasta después que dio a luz. La palabra conocer en el griego bien, quiere decir no tuvieron intimidad. Hasta después, porque después de esto ellos tuvieron más hijos. Después de esto José y María tuvieron 2 o 3 hijos más otras hijas. Entonces vemos la obediencia de este hombre justo, de este varón justo, que desafortunadamente no se habla mucho, no se toman muchos temas de él, pero es muy importante aprender. Es muy importante aprender cómo era José, esa justicia que él tenía, que él no hizo juicio de María antes de no conocer la verdad. Hombre, déjame decirte que es muy importante que tú creas, que quieras
a tu mujer. Que seas como este hombre justo, que no la difame, que no hable mal de ella delante de toda la gente. Cuídala, protégela, vístela, que es lo más importante. Deja de decirte que no hay mujer fea, simplemente hay mujer mal vestida, y eso depende y habla muy mal de ti, varón. Medita la vida de José y piensa qué gran varón fue esta persona. Si es que te lo dejo para que reflexiones y que el Señor te bendiga.